Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición, deseándoles a todos un feliz inicio de semana. Agentes policiales de Florida matan a tiros a un aviador afroamericano tras irrumpir en la casa equivocada, según informó un abogado. Antes de darles más información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. La familia de un aviador negro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, abatido a tiros por policías que irrumpieron en su apartamento en Florida, dice que desea limpiar su nombre y que las autoridades están ofreciendo una narrativa falsa de que los policías actuaron en defensa propia. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de mayo, cuando los oficiales respondieron a una llamada de disturbios en un complejo de apartamentos e irrumpieron en el de Roger Fordson. Según el abogado Ben Crump, quien representa a la familia del aviador de 23 años, Fordson no sabía que eran policías los que estaban irrumpiendo en su apartamento, por lo que sacó su arma de fuego legalmente registrada para protegerse. Crump agregó que oficiales del condado de Okaloosa que respondieron a una llamada de alteración del orden público irrumpieron en el apartamento equivocado e hirieron mortalmente a Fordson cuando vieron que tenía un arma. Crump, un renombrado abogado de derechos civiles, calificó este incidente como un asesinato injustificable y dijo que la oficina del alguacil debería hacerse cargo de los hechos en vez de alegar que los policías actuaron en defensa propia. La oficina del alguacil se ha negado a identificar a los policías que actuaron o su origen étnico. Las autoridades han dicho que el Departamento de Policía de Florida y la Procuraduría Estatal investigarán el hecho. Fordson supuestamente se encontraba solo en su casa, realizando una llamada por FaceTime con una amiga cuando llegaron los policías. La mujer asegura que Fordson escuchó que tocaban la puerta. El joven preguntó quién era, pero no respondieron. Pocos minutos después, Fordson escuchó golpes más fuertes, pero no vio a nadie cuando se asomó por la mirilla. El aviador entonces se preocupó, por lo que fue por su pistola, para la cual tenía autorización. Y cuando Fordson regresaba a su sala, los policías irrumpieron por la puerta, vieron que estaba armado y le dispararon 6 veces, según Crump. La mujer dijo que Fordson estaba en el suelo diciendo que no podía respirar después de que le dispararon. Posteriormente, murió en el hospital. El policía que participó en el tiroteo fue dado de baja administrativa mientras se realiza la investigación. En más declaraciones, la mujer aclaró que Fordson no estaba causando disturbios durante su llamada y cree que los agentes deben haberse equivocado de apartamento. La oficina del alguacil del condado de Okaloosa no ha reaccionado a las declaraciones del abogado Crump. El alguacil Eric Aiden publicó un comunicado en Facebook expresando su pesar por el incidente. Y en otro comunicado, la oficina del alguacil indicó que el oficial estaba actuando en defensa propia, pero no debieron los oficiales identificarse cuando Fordson preguntó quién era. Escuchemos la explicación que me dio el sargento Johnny Núñez, retirado del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Eni, una vez más tenemos otro trágico incidente lamentable con este joven de la Fuerza Armada que se vio envuelto con este incidente con la policía local de ese condado. Mira, para este caso yo creo que es importante considerar las dinámicas, el contexto en que se da esta situación. Mira, número uno, para los oficiales de la policía, a través de creo que todos los Estados Unidos, pues son datos establecidos por el FBI, que dicen que hay 2 llamadas que representan la mayor peligrosidad para el oficial de la policía. O sea, donde han quedado heridos o ha muerto algún oficial.
Y número 2 es parar a un vehículo. Y adivina cuál es el número 1 más peligroso. Precisamente es esta llamada de incidente doméstico. Es lo que representa el número 1 riesgo para los oficiales. Entonces este contexto es importante porque mira, aquí lo que cabe es hacer este análisis que ya de hecho se está comenzando, pero yo, de todos nosotros aquí, los medios, claro, pero yo quiero ofrecerte más o menos un parámetro, el concepto de cómo se debe analizar esto según las leyes de los Estados Unidos. Primero, el análisis aquí es determinar si hubo o no exceso de fuerza letal, fuerza mortal en este caso, y que sí fueron justificadas estas acciones. Entonces es importante comenzar con algunas definiciones. Por ejemplo, definir lo que es fuerza física letal. ¿Qué es lo que es fuerza física letal? Mira, la fuerza física letal es cualquier fuerza física que bajo la circunstancia, por lo menos aquí dice el Código Penal, así lo define el Estado de Nueva York, pero creo que esto no tiene mucha variación en otros estados. Entonces, es cualquier fuerza física que bajo la circunstancia en la que se aplica fácilmente es capaz de causar la muerte o una herida física seria. Ahora tenemos ejemplos. Obviamente, un arma de fuego representa ya fuerza física letal porque el potencial de peligrosidad, porque un balazo, lo más probable es que si no muere vas a ir al hospital. Entonces ya inherentemente eso se considera fuerza física letal. Pero es importante recordarle también que cualquier objeto, puede ser un cuchillo, puede ser un bate, un batazo a la cabeza, una puñalada, incluso puede ser un objeto tan simple como un lapicero. Si yo con fuerza bruta, pues le doy a una persona en el ojo, ciertamente esa persona por lo menos va a ir al hospital. Ahora, la que queda restar es en qué circunstancia en la que yo esté aplicando cierta fuerza física letal, que ya te dije, no necesariamente tiene que ser un arma de fuego. Entonces el contexto es considerar que si bajo la ley esa acción por parte de la policía, el cual era que estaba respondiendo a una llamada que representa el número 1 de peligrosidad. Entonces la pregunta es, ¿estaba justificado este oficial en tomar esa acción? Entonces ahí entramos, ¿qué dice la ley? Bueno, a nivel federal, o definir qué es la justificación. Entonces la justificación es cuando tú admites que cometiste un hecho que en ausencia de esa justificación legal, pues se puede considerar muerte. En este caso le están posiblemente cargando, esta persona mata a otra, este oficial, ¿no? Muerte. Pero tú estás admitiendo que lo hiciste, pero cita lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Penal de cada estado, de que tú le dices a la justicia, sí, mira, yo fui que cometí eso, pero no debo, no se me pueden cargar cargos criminales porque estas fueron las circunstancias. Y precisamente es importante entonces mirar desde la Corte Suprema. Hay un caso, Graham Connor, en 1989, que es el que rige, sirve de plataforma como de referencia para determinar si en un caso particular de uso de fuerza, ya sea fuerza física o fuerza física letal, de que si hay, la palabra es justificable. Entonces, ¿qué dice esta declaración de la Corte Suprema? Ahí te mando la gráfica si la puedes mostrar. Y número 1 dice que la razonabilidad de un uso particular de fuerza debe juzgarse, y esto es muy importante, debe juzgarse y analizado desde la perspectiva del oficial o el ciudadano razonable que estaba presente en la escena. O sea, este análisis no debe hacerse desde la óptica de nosotros que estamos en nuestras casas, desde los noticieros, ¿no?, que publican y dan su narrativa del evento. Ni siquiera debe ser analizada desde la óptica del abogado, ni siquiera del propio juez. Y eso es muy importante, porque entonces la pregunta es, según el caso Connor, que tenemos que analizar es si las acciones tomadas de los involucrados, las personas envueltas, no de yo ni tú, ninguno de los dos estaban ahí, ni el juez estaba ahí presente, los involucraron, que si esas acciones fueron objetivamente razonables a la luz de los hechos y circunstancias
que los confrontaba en ese preciso momento sin tener en cuenta la intención o motivación. Y aquí ya he visto en algunos reportajes, le están introduciendo de que si fue motivado racial. O sea, siempre le quieren insertar el tema racial, algo que yo siempre estoy en contra de eso. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, la narrativa perfecta, pero eso es otro tema, ya que se acerca más a lo político y lo que está pasando aquí en la ciudad. Pero desde mi óptica, mi opinión, yo creo que los siguientes factores son los que deben servir de análisis, o por lo menos son los que yo considero que son importantes para analizar qué tenemos en este caso. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Mira, yo diría que número uno, lo primero es que no tenemos la versión del oficial envuelto en este caso. Porque, ¿qué dice el caso Conner? Que esa narrativa la tiene que ofrecer, tenemos que analizarla a través de los ojos de ese oficial, y aún no tenemos su declaración, no tenemos su versión. Todo lo demás es esa especulación y conjetura que podemos hacer. Número dos, no tenemos el video completo. Sí, los videos, ya por experiencias previas en otros casos, tenemos que tener cuidado de no hacer una conjetura basada en un video que no sabemos si ese video fue manipulado, no sabemos si el video completo mostraría si el oficial pues levantó el arma o no, una acción, eso no lo sabemos. Entonces, por eso el consejo siempre para la comunidad es que debemos esperar que los hechos hablen, debemos esperar que se investigue, pero es inevitable, esto genera mucho sentimiento, claro, mucha empatía para esa familia. Pero la ley no contempla emociones, y en mi análisis siempre trato de ser objetivo, sin pasión, sin emociones, simplemente analizando los hechos. Número 3, ya dije que esta es la llamada más peligrosa para los oficiales, y por tanto, ahí se consideran los protocolos de tácticas. Hay protocolos y tácticas que se usan para este tipo de llamadas. Por ejemplo, he visto algunos videos, algunos análisis que dicen por qué el oficial se movió al lado. Pero, ¿sabes por qué? Porque eso es parte del entrenamiento, por lo peligrosas que son estas llamadas. No sabemos, y ha pasado, que un policía llega a una casa y de repente lo que recibe es un tiroteo por la puerta. Entonces, por eso tácticamente tocamos la puerta, nos identificamos, tocamos la puerta y no nos quedamos justamente frente a la puerta. O sea, esto no es inusual, al contrario, es lo recomendado, que te recomiendan en las academias de policía para este tipo de llamadas. Entonces, el oficial, tú debes echarte a un lado. Por eso lo quieren presentar de otra forma, según veo algunos comentarios. Y algo muy importante cuando hablamos de protocolo es que la víctima, en este caso, no estamos hablando de un ciudadano común, estamos hablando de un joven profesional de la Fuerza Armada, incluso en operaciones especiales. Entonces, ¿qué sucede? Que como profesional de la Fuerza Armada existen protocolos, y tanto de la policía, que en caso de esos encuentros, si tú eres un profesional, el policía es un profesional, ya se nos educa para evitar precisamente estas tragedias, a que el uniformado es el quien mantiene el control, es el que está en el control de ese escenario sin importar el rango. O sea, puede ser un recluta que apenas tiene 1 año en la policía, y puede ser el jefe de la policía que esté del otro lado de la puerta. Sin embargo, en ese encuentro, el que está uniformado es el que debe guiar las acciones. Entonces también, analizar, la gente dice, ¿por qué disparó? Mira, ¿qué pasa? Los profesionales, generalmente cuando surgen ofensas criminales, llevan diferentes componentes, ¿verdad? Entre eso, un elemento mental en la mayoría de los casos. Pero en caso que se va a alegar defensa propia o de justificación, ese elemento mental, hay un término en latín que se llama mens rea. Mens rea es mente culpable, guilty mind, y establece los 4 principales elementos mentales, que son la intencionalidad, cuando alguien quiere agredir a alguien intencionalmente, o sea, el objetivo es causar daño y logra causar el daño. Luego está a sabiendas, cuando tú rompes la ley sabiendo que estás rompiendo la ley. Por ejemplo, cuando manejamos y desobedecemos un letrero que diga 55
millas por hora y vamos a 75. Lo estamos haciendo a sabiendas, ¿no? Y tercero está lo que es imprudentemente. Imprudente es una persona, en inglés se dice reckless, que está haciendo una conducta, está haciendo algo que conlleva un riesgo de que algo pueda pasar. Por ejemplo, cuando maneja borracho, el manejar borracho es una forma imprudente porque sabemos que manejar borracho no estamos igual que sano y podemos causar un accidente o chocar a otro carro, a un peatón. Y aún así, sabiendo que hay ese riesgo, lo seguimos haciendo. En este caso, lo que aplica para los profesionales es lo que se llama negligencia criminal. Entonces, simplemente estoy hablando de manera objetiva. Como profesional, este joven entrenado, estoy seguro que le enseñaron ese protocolo de que no sería buena idea tú responder a una puerta con un arma de fuego en las manos. Y eso simplemente, o sea que lamentablemente eso muestra, estoy opinando, basado en ese protocolo. O sea que el profesional no debe saber, la ley no le contempla, no le perdona a un profesional un error donde hace algo y no se le ocurre percibir el riesgo de hacer esa acción. Es como la madre que deja al niño en el carro y va y lo deja solo a la criatura y viene la policía y bueno, arrestan a esa madre porque le dicen cómo es posible que deje un niño solo en el carro cuando está la temperatura 82, 90. O sea, es el mismo concepto. Entonces creo que aquí ese análisis es lo que yo puedo ofrecer y yo creo que también se debe ver los protocolos internos. Cada departamento de policía, pues habría que ver el currículum, el manual de patrullaje de esa entidad, de esa agencia, de esa jurisdicción, porque quizás este oficial pues violó alguno de esos protocolos internos de la policía, no necesariamente violando la ley estatal o federal, pero quizás violentando lo interno del departamento. Otro concepto, algo que no estoy seguro, es si esa jurisdicción tiene lo que se llama inmunidad calificada, que en ese caso la inmunidad calificada pues protege al oficial cuando pasan este tipo de eventos, porque es en función de su trabajo y aunque pase una tragedia así, pues estaría protegido. Entonces esos son el análisis que se hará en un posterior caso, si es que le van a formular cargo. Y bueno, y la Corte Suprema lo que dice que en estos casos es cómo podemos hacer algo que es subjetivo, porque la ley no es como la matemática, la ley es subjetiva. Entonces por eso que tenemos que escuchar su historia, supongamos el jurado tiene que escuchar su historia, y si la mayoría se convence de que hubiesen hecho lo mismo bajo las circunstancias que este oficial confrontaba, el miedo, no sabemos qué estaba pensando. Entonces, si la mayoría dice que estaba justificado, pues justificado será la decisión, o si contempla de que sus acciones en cierta forma rompieron los protocolos o se consideran que pudo haberlo evitado. Así que veremos a ver qué se decide en este caso, que de seguro creo que sí se le va a formular cargos y quien va a decidir es precisamente el jurado. Muchísimas gracias al sargento Núñez por esa explicación. La muerte de Roger Forson tiene sorprendentes similitudes con la de otras personas negras abatidas en años recientes por la policía en sus casas, en circunstancias en las que los policías acuden al domicilio equivocado o responden a llamadas de servicio con un uso excesivo de fuerza letal. En algunos de estos casos, Ben Crump ha representado a las familias como parte de su esfuerzo para obligar a la rendición de cuentas por los asesinatos de personas negras a manos de la policía. Situaciones como estas siempre dan mucho de qué hablar acá en los Estados Unidos. Nosotros en Eni Con Más estaremos pendientes de todo lo que suceda con relación a este caso. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en una próxima edición de Eni Con Más. Un breve informativo, siempre con la verdad.